Hermanos nicaragüenses, bienvenidos a su programa Restaurando Nuestra Nación, a su segmento Educando en Derechos Humanos con este servidor Carlos Emilio López. Hoy es jueves 23 de agosto, es un gusto estar en sus hogares y poder compartir con ustedes sobre los derechos humanos. Los derechos humanos es un tema muy amplio y los doctrinarios los dividen de varias formas. Una manera de clasificar los derechos humanos es que se estratifican en derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales y derechos culturales. También existen otras ramas de los derechos como los derechos ambientales y los derechos humanos de grupos específicos, como los derechos de la niñez, los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, entre otros grupos. El día de hoy, frente a esta amplia gama de derechos, vamos a hablar de los derechos individuales, los derechos particulares, el derecho que usted tiene como persona, como individuo, como ser humano. Dentro de los derechos individuales nos encontramos con el derecho a la vida, derecho cúspide, derecho fundamental. El derecho a la vida es inviolable, señala la Constitución Política de la República. No solamente el derecho a existir, sino el derecho también a tener una calidad de vida, el derecho a tener un nivel de vida adecuado, el derecho a una existencia digna. También dentro de los derechos civiles se encuentran los derechos de libertad, todas las formas de libertad, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de movilización, libertad de culto. Las libertades fundamentales es pieza, es columna vertebral de los derechos humanos. La libertad está asociada a la justicia, la libertad está asociada a la paz, la libertad está asociada a la democracia. En la medida en que el Estado respete los derechos de la libertad, en esa medida estamos consolidando el Estado de Derecho y estamos consolidando la posibilidad de vivir en un sistema político democrático y respetuoso de los derechos humanos. También tenemos dentro de los derechos individuales los derechos de respeto a la vida privada, el respeto a la honra, a la reputación, el respeto a la privacidad de las personas, es un derecho fundamental. En ese derecho también se encuentra el respeto a la inviolabilidad del domicilio. Por ninguna razón, excepto aquellas establecidas en la ley, una autoridad no puede llegar y violentar su domicilio en el sentido de su vivienda, su correspondencia, su correo electrónico, las cartas que le envíen, su buzón, etcétera. Son elementos que deben de ser respetados, no solamente por las autoridades y las instituciones públicas, sino también que las personas, los individuos, las familias, la comunidad que está en torno al individuo debe de respetar los derechos de privacidad, el derecho a circular libremente, el derecho a decidir dónde establecer su domicilio, su residencia, es un derecho fundamental. Dentro de los derechos individuales se encuentra un principio constitucional importante, que es el principio y derecho a su vez de igualdad ante la ley. Todos debemos, según el sistema legal del país, ser tratados de igual manera. No existen ciudadanos de primera, de segunda, de tercera categoría. Todos tenemos el mismo estatus. Todos somos seres humanos, todos somos ciudadanos, todos pertenecemos a este terruño llamada Nicaragua, y el Estado tiene la obligación en cualquiera de sus expresiones, en cualquiera de los poderes públicos, de tratar a las personas bajo este principio de igualdad. Apropiémonos de los derechos individuales, exijamos los derechos individuales, y en la medida en que demandemos el respeto a nuestros derechos individuales y respetemos los derechos individuales de las otras personas, en esa medida estamos cultivando una cultura de derechos humanos. Saludes, mis hermanos.